No, primero quiero empezar con un deseo, estando en días grandes, Seret Yemei Tshuve, primeros días del año, que tengan todos una Hatimá, Ugmar, Hatimá Tová, Shana Tová, Metuká. Estos días, los 10 días de Seret Yemei Tshuve, son días de Et Ratzon, son días muy especiales, donde están todos los portones del cielo abiertos, como está explicado también. La Gemara dice, Kan be Yahid, Kan be Tzibur, que en Aseret Yemei Tshuva una persona tiene la misma fuerza que todo el año se necesita minyan. Una sola persona puede lograr, igual que un minyan logra durante el año. Y eso es una fuerza impresionante. Dirshu Hashem beimatzeo, kra'u bioto karov. Llámenlo a Hashem cuando está, que no se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Dice la Gemara que estos son los días de Aseret Yemei Tshuva. Especialmente lo que dice el Arizal, que en los 7 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son 7 días que corresponden a los 7 días de la semana. Cada día hacemos un tikkun del día de la semana que corresponde todo el año pasado. Entonces, cuando estamos en domingo, hacemos un tikkun de todos los domingos, lunes todos los lunes, martes todos los martes, y también es una preparación para todos los días de la semana del año que viene. Eso agrega el Rebbe en sus Mamarim y sus Hijot, que no es solamente un tikkun del pasado, es también una preparación al futuro. Así que estamos en días muy potentes y estudiando hoy el Shiur también es una especie de tikkun. Si hubo algo que no estaba bien en el año, con el shiur de hoy vamos a reparar todos los shiurim del año pasado y también preparándonos para el año que viene. Esperamos poder seguir adelante y con más participantes y más profundidad. Vamos a seguir creciendo año por año. Onim, hablando del shiur de Torah, viene justo que la mitzvah que nos toca hablar en la parashá de esta semana tiene que ver con el estudio de la Torah. Y esto es Parashat Azinu. Parashat Azinu, muy interesante, que hay una mitzvah que no, en eso hay diferentes opiniones. No todos están de acuerdo que esto entra en la lista de los mitzvot, como vamos a explicar ahora. Y esto es la mitzvah de decir la verajá antes de estudiar Torah, Birkat Torah. Todos sabemos que a la mañana en los Birkot Shachar, los bendiciones matutinos, como se llama, Birkot Shachar, uno de los Birkot Shachar es Birkat Torah. En verdad no son uno, son tres. Hay tres brajot que son sobre Torah. La primera braja, Shekidishanu bemitzvotav etzivanu, al Divrei Torah, es la mitzvah de estudiar Torah. Después hay la segunda braja, Be'arevna, que hay diferentes opiniones, si es una braja separada, se entiende del Alter Rebbe que es una mitzvah, es una braja por sí misma. Be'arevna Hashem Elokeinu, que Akadosh Baruj Hu nos haga sentir la dulzura de la Torah y que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y nuestros descendientes, nuestros nietos siguen en el estudio de la Torah, etc. Yodei Shemecha, Velomdei Toratja, saber el nombre de Hashem y estudiar su Torah, que algunos dicen que se refiere a la parte revelada, a la parte secreta de la Torah. Y después la tercera braja es Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch Atah Hashem noten Torah, que es la braja que se lee también cuando uno sube a liar la Torah. También es la braja antes de leer la Torah en el Bet Knesset, en el Sefer Torah, que es la braja sobre la entrega de la Torah, que Hashem nos está regalando la Torah. Eso es Birkat Torah. Ahora, Birkat Torah, Bechlal, todos los brajot son de Rabanán. Sabemos que los brajot en general, los brajot de la comida, brajot de los mitzvot, los brajot que uno hace cuando se lava las manos, cuando se coloca los filín,
cuando se prende velas de Shabbat, todos los brajot son de Rabbonon, son Jajamim, Anshei Knesset Agdolá, o antes, cuando fue cuando hicieron los brajot. Como sabemos que hay 7 mitzvot de Rabanán, y entre ellos es el tema de brajot, según algunas opiniones, es todo el tema de los brajot, es de Rabanán. Pero la Gemara, en Masejet Brajot, en Daf Chaf Aleph, Omud Aleph, dice la Gemara, Minayin le Birkat Torah shehi min Torah, Birkat Torah lefanea. Antes de empezar a estudiar, uno tiene que decir la braja, y la Gemara trae un pasuk en Parashat Azino. El pasuk dice, Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokeinu. Voy a llamar en el nombre de Hashem, y ustedes alaban a Abu Godel, agrandan y alaban a nuestro Dios. Dice la Gemara que de este pasuk se aprende la mitzvah de decir una verajá antes de estudiar Torah. ¿Cómo se aprende del pasuk? Hoy vamos a estudiar, hablar de eso. Pero de esa Gemara, la Gemara lo trae junto con Birkat Hamazon. La Gemara dice, ¿de dónde sabemos que Birkat Torah es Mina Torah? Hay una braja, una mitzvah de decir una braja antes de estudiar. Trae ese pasuk para Parashat Azinu. Y de dónde sabemos que después de la comida uno tiene que hacer la braja. Shenemar, Vejalta Vesabato Birachta, Birkat Hamazon. Así que hay 2 brajot que son Mina Torah. Birkat Torah y Birkat Hamazon. Entonces, hoy vamos a hablar, número 1, voy a tratar de explicar el pasuk, cómo se aprende de este pasuk, que hay una mitzvah de decir la braja de la Torah. Número 2, voy a entrar un poco de hablar si realmente es una mitzvah de la Torah, quién opina qué, las opiniones, interesantes saber las opiniones y la diferencia lógica que hay entre las opiniones. Y después vamos a entrar en el tema Hasidut, entender la profundidad y el secreto, la mística que hay atrás, cuál es la profundidad de Birkat Torah. Y también un punto más, Bezrat Hashem con el tiempo, hoy es explicar todo eso, cómo es en el mundo de la mujer, las mujeres si tienen también la misma mitzvah, cómo es el tema de Birkat Torah para mujeres. Y por último, estamos en el tiempo de Yom Kippur, estamos por alrededor de los días grandes de Yom Kippur, y después viene Sukkot, Simchat Torah. ¿Cuál es el kesher de todo eso con el Zman que estamos ahora en el tiempo de Yom Kippurim? Entonces vamos con el orden según los puntos que hablamos. Primero el pasuk. ¿Qué dice el pasuk y cómo se aprende del pasuk? Y en eso también hay diferentes opiniones en los mefarshim de la Gemara. El pasuk dice, Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokeinu. Llamo el nombre de Hashem, ustedes agrandan a Hashem. ¿Cómo se aprende del pasuk? Rashi, en la Gemara, Rashi dice algo interesante. Rashi dice que la manera del aprendizaje es, dice Kishem Hashem Ekra, Moshe Rabbeinu está enseñando Torah a Bnei Israel. Él está ahora, Moshe Rabbeinu, empezando Shirat Azinu. Shirat Azinu es Torah, hasta que Kitvu Lachem et Shira Azot, escribir la mitzvah de escribir la Torah, se aprende de Shirat Azinu. Entonces Shirat Azinu es Torah. Moshe Rabbeinu está enseñando Torah a Bnei Israel y le dice, Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokeinu. Voy a decir el nombre de Hashem, quiere decir, voy a decir una verajá, porque estoy por enseñar Torah. Entonces, Havu Godel Elokeinu, contestan amén. Rashi dice en la Gemara que acá el Havu Godel Elokeinu es la respuesta amén. Y que lo que Moshe, que hay otra Gemara en otro lado que la Gemara dice de este pasuk, que cuando de acá se aprende que cuando uno dice una bendición, una broje, hay que contestar Omen. Y la respuesta Omen viene de ahí. ¿No se escucha? Hola. Ok. Entonces,
Kishem Hashem Ekra Havu Godel Elokeinu. Entonces, ¿cómo se aprende de ese pasuk? Entonces Rashi dice así, Rashi dice, Moshe Rabbeinu está por enseñar Torah a Israel, le está por enseñar Shirat Azinu, y le dice, voy a llamar el nombre de Hashem, que eso es la braja, voy a bendecir a Hashem porque estoy por enseñarles Torah, y Abu Godel Elokeinu contestan amén. Y Rashi dice que acá se aprende que cuando uno dice braja hay que contestar amén. Entonces, según el Perush de Rashi, ganamos dos cosas. Y así dicen los mefarshim, que según Rashi sale, que no solamente hay una mitzvah de decir la braja de la Torah, hay también una mitzvah de contestar amén. Y eso es interesante, todos los mefarshim entran realmente de oraita a contestar amén. Nunca escuchamos eso, es un hidush enorme, contestar amén de oraita. Pero por lo menos sabemos que la respuesta amén en Birkat Torah es muy importante y tiene también una consecuencia alágica, porque al pi alajá, cuando uno está en mitad de la tefilá, hay diferentes amén que no se contesta. Ustedes saben que en Aloje, si uno está en mitad de, por ejemplo, de Birkot Kriyat Shema, la mayoría de los amén no puedes contestar, especialmente si estás en mitad del Sir Shema, en el Minyan, están ya diciendo amén, vos no podés contestar la mayoría de los améns. Pero Birkat Torah, por ejemplo, si en el templo, en la sinagoga están leyendo Kriyat Torah y vos estás en mitad de Birkot Shema, Birkat Torah se puede contestar amén aunque estás en mitad del Shema, en mitad de la parashá de Shema, porque es un amén muy fuerte, es un amén que tiene origen en la Torah también. Pero Akol Ponim Rashi explica de esa forma. Otros mefarshim dicen que el rito, no me acuerdo ahora los mefarshim, los nombres, y otros mefarshim dicen que se aprende que acá hay un pasuk antes. El pasuk Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu viene con un pasuk anterior. El pasuk antes de eso dice Yarov Kamatar Likhi Tizal Katal Imrati, y después dice Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu. El pasuk anterior dice entonces Yarov Kamatar, mis palabras, mis enseñanzas son como lluvia, mis palabras son como rocío. Y Rashi dice que eso se refiere a la Torah. La Torah es como a lluvia y rocío que trae brajá, que trae bendición a la gente. Y enseguida, después de eso, dice Kishem Hashem Ekra. Entonces, el aprendizaje es de esa forma. Yarov Kamatar Likhi. La Torah se compara como lluvia, que es la palabra de Hashem. Tizal Katal Imrati, las palabras de Hashem es como rocío y todos los brajot que hay en el estudio de la Torah. Por eso, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu. Entonces, ahora que estamos hablando del estudio de la Torah, tienen que decir Birkat Torah. Entonces, según eso, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu, es el pasuk que habla, todo el pasuk sobre Birkat Torah. La Torah te dice que cuando vos querés disfrutar de esa lluvia, de ese rocío que es la Torah, tenés que agrandar el nombre de Hashem, que es Birkat Torah. Otro perush dice el Marsho. El Marsho dice que el pasuk mismo, Kishem Hashem Ekra, sin el pasuk anterior. El Marsho explica diferente. Él dice que Kishem Hashem Ekra, eso se refiere al estudio de la Torah, no sobre la braja. No como dice Rashi ni como dicen los otros mefarshim, sino que Kishem Hashem Ekra, eso mismo se refiere al estudio de la Torah. La Torah se llama Shem Hashem. ¿Por qué? Porque está escrito en el Midrash, Kol la Torah Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Toda la Torah son los nombres de Hashem. Entonces, por eso, Kishem Hashem Ekra, estamos estudiando Torah, que Torah es Shem Hashem, son los nombres de Hashem. Cada palabra de la Torah tiene en su secreto, en su mística, tiene nombres de Hashem. Avu Godel Elokeinu, esto es la braja. Ustedes, si quieren estudiar Torah, que es el nombre de Hashem, Abu Godel tiene que alabar a Hashem, y esto es Birkat Torah, de la última parte del pasuk. Así que son diferentes formas como se aprende de ese pasuk. Pero de ese pasuk en Parashat Azinu, entendemos que antes de estudiar Torah, uno tiene que hacer Birkat Torah, la braja de Birkat Torah. Ahora, dijimos que es una mitzvah de los 613 mitzvot o no. Hay un machloket en eso. Ya hablamos muchas veces que en la lista de los mitzvot hay 613. No hay ni uno más ni uno menos.
Esta hay una Kabbalah, la Gemara y Masejet Makot. En final, la Chavdale, la Gemara dice, hay 613 mitzvot. No hay más que eso. No hay ninguna discusión en eso. La pregunta es, ¿cuál de todo entra en esa lista y quién no? Y sobre eso se armó diferentes opiniones. Y de los más famosos que discutan en eso es el Rambam y el Ramban, el Maimónides y el Nachmanides. Y entre ellos, hay todo, Rambam hizo la lista. El Rambam vivía antes del Ramban, y el Rambam hizo la lista, famosa lista que todos lo conocemos, de Sefer HaMitzvot del Rambam, y el libro del Rambam, el libro de Mishnah Torah. Entonces, el Rambam tiene su lista de mitzvot, y el Ramban, el Nachmanides, que vino después del Rambam, él escribió a Sagot, él escribió sus comentarios sobre el Rambam, y él discute, saca algunos, pone otros, y uno de ellos es también sobre esa mitzvah. El Ramban, el Nachmanides, él sostiene que es una mitzvah minatoire, es uno de los 613 mitzvot que hay, así como Birkat Hamazon es uno de los 613 mitzvot. La Gemara lo pone juntos. Dijimos recién, la Gemara pone uno al lado del otro. Así como decimos que Birkat Hamazon es una mitzvah de Oraita, que hay que decir Birkat Hamazon, también hay una mitzvah de Oraita de decir Birkat Torah. Listo. Así dice el Nachmanides, el Ramban. El Rambam, el Maimónides, él dice que no. Él no pone Birkat Torah en los 613 mitzvot. Aparentemente es de Rabanán. Pero en eso también se armó Mahloket. En eso también se armó Mahloket. No es tan pashut. El Mahloket es entre si el Rambam, hay dos formas como estudiar el Rambam. Hay mefarshim que dicen que el Rambam sostiene que Bemet no es una mitzvah de Oraita. Eso es de Rabanán. El Agmore trae un pasuk. Ese pasuk es solamente una smachta. Smachta es un apoyo, es como si fuera como un remes, insinuación. Medrashim, no siempre, cada medrash es una mitzvah. A veces hay midrash psukim, pero es como una smachta de alma, es como un apoyo nada más. No es el origen, no es que la Torah acá te dice claramente que hay que decir una braja. No, mitzvah de Birkat Hamazon dice claramente uberachta. Jalta besabato uberachta dice claramente tenés que bendecir. Ahí no hay discusión, es uno de los 613 mitzvot. Pero Birkat Torah, el pasuk no lo dice claro. Es un aprendizaje, no se considera una mitzvah de Oraita, se considera de Rabanán. Esa es una opinión. Pero hay otros mefarshim que opinan en el Rambam también, que él también sostiene que es una mitzvah de Oraita. Birkat Torah es de Oraita. El Rambam no lo menciona como una mitzvah separada porque Rambam sostiene que eso está incluido en la mitzvah de estudiar Torah. En la mitzvah de estudiar Torah hay diferentes detalles. Hablamos ya una vez en otra ocasión sobre Teshuvah, hablamos de otros momentos donde a veces cuando una mitzvah tiene diferentes partes, no lo dividimos en diferentes mitzvot. Es una mitzvah que tiene diferentes detalles. Birkat Torah está incluido en la misma mitzvah de estudiar Torah. Entonces, a pesar que Rambam lo nombra con una mitzvah separada, pero sigue siendo también midoraita, eso es otra forma de estudiar la shita de Rambam. Sea como sea, hay una diferencia lógica. Eso es lo que estamos diciendo, si es de Rabanán o de Oraita, es importante. La importancia es, hay una diferencia importante en Alajá. Una de las diferencias halógicas que hay, por ejemplo, en momentos de Safek. En general sabemos que en Safek uno empezó el día, empezó a estudiar y de repente dice, uy, no me acuerdo, dije Birkat Torah y no dije Birkat Torah. Puede pasar, no me acuerdo si hoy dije los brajot de la mañana o no. Y está en mi día, quiere empezar a estudiar, ¿qué hace? Si es de Rabanán, Safek brajot laquel, así es la halajá, de Rabanán. Cuando hay una duda, vamos le kula y no se dice la braja le batalá. Pero si es de Oraita, ahí sí va a tener que decir la braja. Ese es un ejemplo lógico donde surge esa diferencia. Lepoyel, esto es el tema sobre la mitzvah, si es de Oraita o Rabanán, diferentes opiniones. Ahora, ¿cuál es el sentido de Birkat Torah? ¿De qué hablamos exactamente cuando nosotros decimos Birkat Torah? En eso, Birkat Torah, ¿qué sostiene Birkat Torah? ¿Igual como todos los mitzvot o es otra cosa?
En general sabemos que hay los mitzvot están divididos en tres diferentes clases. Hay Birkat a mitzvot, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, Birkat a mitzvot. Hay Birkat a nenin, uno tiene una na'a, tiene que hacer una braja de que está disfrutando de las cosas del mundo. Hay Birkat a Hoda'a ve a Shevach, brajot que son de alabanza, de agradecimiento. ¿En qué categoría entra esa braja que estamos hablando? En verdad, si miramos en el Sidur, dijimos que hay tres brajot. La primera braja es Birkat Torah, es mitzvah. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Ese texto es igual como asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Shabbat, etc. Todos los mitzvot, hay una birkat mitzvot, uno de ellos es la braja de Torah, que es asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Pero los otros dos mitzvot ya no son Birkat Mitzvot, es otro contenido, donde estamos diciendo sentir el placer y que nuestros hijos y nietos, que todo, Baruch Atah Hashem, Lamed Torah Lamo Israel, después decimos Shebacharbanu Mikol Amim, Natan Lanu Torato. ¿Cuál es el contenido? Dice el Alter Rebbe Shulchan Aruch, algo increíble. El Alter Rebbe Shulchan Aruch, que el Makor viene de antes, viene del Levush, uno de los grandes Poskei Halajá, que vivía hace más o menos 400 años atrás. El Mordechai Yofe, el Baal HaLevush, era uno de los grandes Dolei Israel, antes del Baal Shem Tov, antes, digamos, en Europa. Y él dice, el Alter Rebbe lo trae, que cuál es el contenido de Birkat Torah, especialmente toda la continuación, no es una braja de mitzvah, es una braja de Hana'ah. Es una braja donde la persona tiene que sentir, el Lashon del Alter Rebbe, una alegría enorme, una alabanza a Hashem, que el placer más grande que existe es la Torah, que la Torah es el placer de Hashem que estaba con Akadosh Baruj Hu antes de la creación del mundo. Como sabemos que la Torah, Alpaim Shana Kadma Torah la Olam, la Torah estaba 2000 años antes de la creación, que hay que entender qué significa 2000 años, Hasidut habla de eso. Pero la idea es que la Torah existe, es con Hashem, Yetzlo Shashuim, la Torah es el regocijo, el deleite de Akadosh Baruj Hu, y él los entregó a su novia, lo entregó Morashá Keilat Yaakov, Akadosh Baruj Hu lo entregó al Am Israel. Y esa alegría, por eso un Yehudí tiene que sentir, así es la razón del Alter Rebbe, una simcha gdolah yoter mikol hanaot shebaolam, una alegría enorme, más que todos los placeres del mundo. De la Shon del Alter Rebbe, aparentemente surge que es parecido a Birkot HaNe'enim. Así como uno está disfrutando del mundo, tiene que agradecer a Hashem por Birkot HaNe'enim. Y lo mismo también, uno tiene que, el anahá más grande de estudiar la Torah, hay que agradecer a Hashem por eso. El Rebbe tiene toda una explicación que el Alter Rebbe, la diferencia entre el Alter Rebbe dice simcha, no dice anahá, que no es una brajá de disfrutar como una comida, porque al pi alajá, solamente algo que uno disfruta del cuerpo, uno tiene que decir una brajá. Algo que el cuerpo no disfruta, si es solamente disfrutar emocional, espiritual, a veces hay cosas que uno disfruta, pero no entra algo concreto en el cuerpo, la alajá dice que no hay que decir una brajá. No es que cada vez que veo algo en el espectáculo y me gusta y me encanta, voy a decir una braja. La braja se dice cuando hay una naga shmit que se siente en el cuerpo. Esa es la definición alágica. Y el Johat Torah es una narujanit. Por eso el Alter Rebbe enfatiza que dice simcha yoter mikol hana. No es tan birkot hane'enim. Es una especie de alegría que el Yehudí siente, una alegría enorme que va más allá de todo tipo de anaot, y esa alegría
es lo que hace que la persona quiera agradecer a Hashem, más especie de agradecimiento, y eso es el Birkat Torah que estamos hablando acá. La brajá no tanto sobre la mitzvah de Torah, sino la brajá sobre el hecho que Hashem nos dio el regalo enorme que podemos estudiar Torah. Según eso, sale que hay dos grupos de brajot acá. Tenemos la brajá de la mitzvah de estudiar Torah. Eso es una cosa. Después tenemos la brajá sobre el estudio de la Torah. Son dos grupos de brajot que hay. Torah como una mitzvah. Y está el estudio de la Torah más allá de la mitzvah. La alegría enorme, el hecho que Hashem nos regaló, ese gran regalo de la Torah. En eso el Yehudí está agradeciendo que tiene la Torah, la Jochma de Hashem, que puede disfrutar de eso. Es más allá de cualquier tipo de aná, esa alegría, y ahí viene la brajá de la Torah. La brajá sobre el estudio de la Torah más que la mitzvah. Pero lepoal, como dijimos, hay tres brajot, no son dos. Hay tres brajot. ¿Cuál es el sentido de los tres brajot? Porque hay tres, tendría que ser dos. En verdad, como dijimos, hay diferentes opiniones. Algunos dicen que son solo dos brajot. Que ve'arevna, dice con vav, ve'arevna, y poder disfrutar, poder sentir la dulzura con vav es porque es una continuación. Por eso hay algunos que no contestan amén después de la brajá al Divrei Torah, porque dicen que no es el final de la brajá. Final de la brajá es Amelamet Torah Lam Israel, pero la alajá, como dice el Alter Rebbe, son tres brajot. Se considera tres brajot. Una brajá es al Divrei Torah, es Birkat HaMitzvot. Después hay otros dos brajot, como dijimos recién. Uno es de Arevna y el otro es Noten Torah. ¿Por qué hay tres brajot? Hay una explicación del padre del Rebbe. El padre del Rebbe, Rab Levi Yitzhak, él dice una explicación muy lindo. ¿Cuál es el tema de los tres brajot? Y él dice lo siguiente. Es sabido que en el estudio de la Torah hay tres niveles. Y eso tiene que ver con la época que estamos ahora, justamente. Estamos por Yom Kippur, y después viene Sukkot y Simchat Torah, donde vamos a terminar la Torah y vamos a bailar con la Torah. Y ahí es donde Hasidut habla mucho de los tres niveles que hay en el estudio de la Torah. La Torah tiene tres nombres. A veces la Torah se llama compra, a veces la Torah se llama herencia, y a veces la Torah se llama regalo. Son tres formas como encontramos en la Torah. Existe el tema de la compra de la Torah. Compra que la persona tiene que adquirirla. Como dice en Pirkei Avot. En Pirkei Avot dice, Atken atzmecha lilmod Torah ki eina yerushalach. Uno tiene que adquirir la Torah y trabajar y esforzar a aprender la Torah porque no es una herencia. No pienses que vos no vas a estudiar y la Torah se te va a venir, y es una herencia natural. Uno tiene que trabajar y esforzar. No existe porque mi papá, mi abuelo, mis abuelos están estudiando, ya voy a hacer un Talmid Jajam. Es algo que uno tiene que trabajar y adquirirlos con su propia cuenta. La Torah como una adquisición. Después hay un segundo nivel en la Torah que es el tema de regalo. La Torah se llama regalo. Acá en la Barajá decimos Noten Torah, Matan Torah. Hashem nos entrega la Torah como un regalo. Regalo y adquisición son dos cosas totalmente distintas, hasta opuestos. Adquisición, tenés que pagar, tenés que esforzarte, tiene que venir de vos. Un regalo viene regalado, vos no haces nada y te lo están regalando. ¿Cómo es eso, las dos cosas? Pero esto es el segundo tema, es un nivel más alto. Hasidut explica, no es una contradicción. Son dos niveles. Uno tiene que hacer todo lo suyo para esforzarse en entender la Torah lo máximo que puede. Y después que uno hizo su esfuerzo y su trabajo, Akadosh Baruj Hu te manda un regalo de un aprendizaje, de captar el secreto, lo profundo, la divinidad, algo más allá de lo que uno con su propio esfuerzo nunca va a llegar. Hay partes de la Torah que uno, hasta cuanto uno puede trabajar, sof con sof, la Torah es la Jochma de Hashem, el Creador. Nosotros, nuestra Jochma es limitada, somos criaturas.
No tenemos capacidad de recibir la Chokhmah de Hashem como son. Y esto es el regalo que viene después que uno hizo lo que uno pudo hacer con su propio esfuerzo. La Gemara dice sobre regalos. El regalo uno le da al otro, aunque le da de regalo, pero no da regalo a todo el mundo. Vos das regalos a alguien que lo querés, a alguien que hizo algo bueno, y el regalo tiene que venir, es verdad que viene en forma de regalo, mucho más de lo que uno se preparó, es una sorpresa, generalmente un regalo viene de sorpresa, pero tiene que haber un motivo por qué lo regale. Entonces acá también, uno hace su esfuerzo y recibe todo lo que puede recibir en adquisición en el primer nivel, luego viene el regalo, que eso viene de arriba. Después hay un tercer nivel. El tercer nivel es la herencia. Herencia no es ni regalo y ni compra. Herencia es natural. Soy el hijo y el padre. Y entonces uno hereda en forma natural. Esto es la esencia de la Torah. La esencia de la Torah, cada Yehudí, como dice Torah, Tzivá, Lanu, Moshe, Morashá, Keilat, Jacob. Dice la Gemara, un bebé que empieza a hablar, el padre enseguida lo tiene que enseñar ese versículo. Ese es el primer versículo, porque el chico todavía no entiende, no capta, no sabe, pero ya tiene una relación de herencia. Eso es algo natural, es la esencia de la Torah, que un yudí lo tiene en forma heredada por ser parte de Am Israel, ya perteneces a la Torah. Morashá Keilat Yaakov. Entonces, esos tres niveles son los tres brajot que decimos. La primera braja, Shekichanu bemitzvotav etzivanu al divrei Torah. Esto es la esencia. Esto es la mitzvah del estudio de la Torah. Eso es la base. Después viene Veharevna Hashem Elokeinu et divrei Torah befinu befin kol amcha bet Israel. Es lo que una persona está haciendo su esfuerzo y su trabajo, y a través de eso quiere sentir la dulzura en lo que está estudiando. Es el trabajo que uno hace en entender y captar la Torah. Y después está la braja Noten la Torah, es el regalo que HaKadosh Baruj Hu te regala, como dijimos, más allá de lo que uno hizo por su esfuerzo. Eso es la tercera braja Noten la Torah, el regalo que Hashem nos está regalando. Y eso también, ya que hablamos, muy importante, interesante, todos los días en la Amidá, al final de Shemona Esrei, decimos, Yeratzon milfonecha Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, Sheyibane Bet HaMikdash bimera biyameinu, veten chelkeinu betorateja. ¿Qué estamos diciendo acá? Que se construya el Bet HaMikdash pronto en nuestros días. ¿Y qué pedimos después? Veten chelkeinu betorateja. ¿Qué estamos pidiendo? Que nos des una parte de la Torah. ¿Cuál es el kesho? ¿Qué quiere decir ese pedido? ¿Qué estás pidiendo? Pidiendo regalos. Entonces el Rebbe explica justamente. Significa Helkeinu es lo que yo trabajé. Helek. Eso es lo que uno se esforzó. Trabajó, estudió, se esforzó. Lo que estamos pidiendo, Veten Helkeinu, que dentro de lo que yo hice, mi trabajo, Helkeinu, Hashem nos regala Betorateja, que HaKadosh Baruj Hu nos dé ese regalo más allá de lo que uno no puede llegar con su esfuerzo, que HaKadosh Baruj Hu nos regala eso. Y eso viene junto con el Bet HaMikdash. Así como el Bet HaMikdash es un regalo, el Bet HaMikdash es algo que HaKadosh Baruj Hu nos regala esa santidad que es más allá de lo que uno puede lograr con su propio esfuerzo. Así también, y junto con eso, que el Yehudí siente ese nivel de mataná, ese nivel de regalo en la Torah, esa divinidad, ese infinito que hay en la Torah, dentro del esfuerzo de la Torah que él trata de entender con su propia cuenta. Todo eso que hablamos, Birkat Torah, está relacionado con el tiempo que estamos ahora, Yom Kippur, y después todo el resto que estamos festejando en Yom Kippurim. La Mishnah dice que Yom Kippurim se llama Yom Hatunato y Yom Simchat Libo. Yom Kippurim se llama el día del casamiento, el día de la alegría del corazón. Esto se refiere al Yom Kippurim.
¿Por qué? Así dice la Gemara en Masejet Ta'anit al final. ¿Por qué? Dice Rashi, porque en ese día, la Gemara dice, recibimos las segundas tablas. Matan Torah, la entrega de la Torah, empezó en Shavuot, pero en Shavuot no había tablas. Cuando Hashem se reveló a la montaña Sinai y dijo los 10 mandamientos Hashem lo dijo sin palabras, sin tablas. Fue una revelación de arriba, fue Shavuot, Matan Torah. Moshe Rabbeinu estaba 40 días escribiendo las primeras tablas. 17 de Tammuz bajó con las primeras tablas y cuando vio que los Yehudim pecaron con el becerro de oro, agarró y lo tiró y lo rompió. Shvirat Lujot, ahí viene el ayuno, 17 de Tammuz. Moshe Rabbeinu volvió a subir 19 de Tammuz arriba para pedir para Israel rezar. Eran 40 días de ira, de enojo. Volvió de vuelta hasta antes de Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, Moshe volvió la tercera vez para tallar, para cavar las segundas tablas. Y esto empezó primero de Elul hasta Yom Kippur, son los 40 días de misericordia, 40 días de Rahamim y Ratzon, que Hashem perdonó a Israel y Hashem le dijo que escriba de nuevo los 10 mandamientos en las segundas tablas. Y en el día Yom Kippur, el día 40, Moshe Rabbeinu bajó con las segundas tablas. Vayomer Hashem, Salachti Kidvareja, Kodesh Baruch Hu dijo, les perdono al pueblo, y ahí es donde se transformó el día Yom Kippur, el día de perdón, que vino junto con la entrega de los 2 mandamientos, de los 2 tablas, los 10 mandamientos. Y eso es justamente el final de Matan Torah. Yom Kippur, nosotros festejamos en Yom Kippur el día de la entrega de la Torah en forma completa. ¿Y de qué Torah? La Torah del Baal Teshuvah. Como Hasidut explica, los primeros tablas eran tzadikim. Se rompió porque el pueblo no lo aguantó. Las segundas tablas tienen un punto profundo más que los primeros. Vino a través de una quiebra, vino a través de todo el tema del pecado y de la teshuvá. Y cuando Am Israel llegó a la teshuvá y la fuerza del Baal teshuvá que llega más alto que el tzadik, eso hizo que Akadosh Baruj Hu nos regaló las segundas tablas. Y por eso es justamente vienen juntos. La entrega de las segundas tablas tiene que ver con el nivel de Baal Teshuvah, que él, a pesar de todo que hubo mal, él hizo chuve y hizo un kesher mucho más profundo. El lugar del Baal Teshuvah es mucho más alto que el tzadik, llega a un nivel mucho más alto. Ese nivel del Baal Teshuvah es lo que logró las segundas tablas. Por eso está escrito en el Midrash que si hubiésemos tenido solo las primeras tablas, hubiésemos tenido la Torah mucho más corta. Davka, porque hubo todo un quiebre en el medio y hubo todo un tema de chuve, las segundas tablas, Kiflaim, Letushiyah, mucho más profundidad y mucho más amplitud y mucho más cantidad de la Torah, Davka, porque vino a través de ese quiebre del Baal Teshuvah. Y eso es la fiesta de Yom Kippur. Hasta tanto que en verdad Yom Kippur tendría que ser el día de Simchat Torah. De hecho, la historia, Yom Kippur es el día que recibimos las segundas tablas y en ese día teníamos que terminar de leer la Torah y hacer toda la fiesta de Simchat Torah en Yom Kippur. Imagínense Yom Kippur, Simchat Torah juntos. No pega, cuesta. Justamente Hashem es muy, muy bondadoso con nosotros. Y dijo, Yom Kippur es un día de ayuno, un día de perdón, que todos los años lo voy a designar ese día para que pueda hacer chubá y hacer el salachtik y vareja. No se puede bailar y ayunar juntos, no va a la mano. Y después viene todo el Emshech. Simchat Torah es los bailes de Yom Kippur. Y como dijo el Baal Shem Tov dijo, Az tismach betulá bemachol. Dijo el Baal Shem Tov, ¿qué significa Az tismach betulá bemachol? Que el tema de Mahol, Betulá es Knesset Israel, se llama mujer, que está en Israel con Akadosh Baruch Hu. Az son los 8 días de Sukkot y Shmini Atzeret. Az, Aleph Zayin, 8. Tismach Betulá bemachol. Mahol tiene 2 traducciones. Mahol viene de la palabra Mejilá, que es Yom Kippur, y Mahol es el baile. Es el baile que estamos bailando, el baile de
de Simchat Torah. Y esto viene juntos. El baile de Simchat Torah es el baile de Yom Kippur, porque Yom Kippur recibimos las segundas tablas y cada año cuando llega Yom Kippur recibimos de nuevo las segundas tablas otra vez de HaKadosh Baruj Hu, y Memeile de ahí viene esa alegría tremenda, esa alegría enorme que viene por eso Yom Kippur es una teshuvah con alegría, teshuvah ilá, como Hasidut explica, Yom Kippur no es una teshuvah triste, es una teshuvah con mucha alegría, de la alegría del acercamiento, HaKadosh Baruj Hu, Salachti Kidvareja, las segundas tablas, y de ahí viene después toda la alegría de Sukkot, hasta Shmini Atzeres y Simchas Torah, que hacemos los akafot y bailamos con la Torah, y esto es la simje más grande. ¿Cuál es el punto? El punto es justamente Birkat Torah. Birkat Torah es que el Yehudí tiene que sentir cuando estudia Torah que no se trata de una inteligencia profunda, hermosa. Uno puede estudiar Torah porque es muy inteligente, muy profundo, la Jochma de la Torah es hermosa. Birkat Torah es saber que la Torah tiene más que Jochma. La Torah es Torah Hashem. Es la alegría máxima que Akadosh Baruj Hu nos regaló su esencia, nos regaló su ser. En la Torah se encuentra Kadosh Baruj Hu mismo. Esto es la grandeza de la Brajá antes de la estudio de la Torah, porque el Yehudí debe sentir cuando estudia Torah que esa Torah no es Tam Chochma, es Torah Hashem. Me conecto con Akadosh Baruj Hu a través de cada palabra de Torah. Y por eso está explicado en la Gemara. La Gemara dice en Masejet Nedarim que todo el Jurban Bet HaMikdash vino, ¿por qué? Porque los Yehudim no dijeron Birkat Torah. Así dice la Gemara. Alma Avda Aretz. ¿Por qué se perdió, se destruyó la tierra? ¿Por qué hubo Jurban Bet HaMikdash? Al Shelo Birchu Torah, porque no dijeron Birkat Torah. Tan fuerte, tan grave es la falta de Birkat Torah hasta que la destrucción del Bet HaMikdash vino por eso. Y la Gemara dice más todavía, que Hashem estaba dispuesto a perdonar por los pecados más grandes, pero no por la falta de Birkat Torah. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Hay un Bach, el Bach, Beit Hadash, Yoel Sirkis, es uno de los grandes rabanim que estaba en Cracovia, en Polonia, en la época de hace 400 años atrás, de los grandes comentaristas de la Halajá, el Beit Hadash, el Bach, dice, ¿sabe cuál es la grandeza de eso? Porque la Torah es de Hashem. Cuando uno dice Birkat Torah, conecta la Torah con HaKadosh Baruj Hu, y ahí trae divinidad a la tierra. Y todos los Neshama, así dice el Bach, no es una palabra de Umayno. El Bach en la Halajá, en Shulchan Aruch lo trae en el Tur, Simen Mevav o Memzayin, donde están los halajot de Birkat Torah, Memzayin creo. Dice el Bach que todo el objetivo porque Am Israel se encuentran en el mundo es porque ellos a través que estudian Torah y reconocen que la Torah es Torah Hashem, traen Kedushá de la Shekhinah en el mundo, santifican la tierra y eso es Geula. El momento que el Yehudí estudia Torah, no es que no estudia. Dice el Bach, en la época del Jurban Bet HaMikdash había un montón de yeshivot. Yerushalayim, Israel estaba lleno de Torah, pero estudiaron Torah solo por la filosofía, por la inteligencia, y se apartaron de la divinidad de la Torah. Quedó la Torah seca, quedó la Torah pobre, una Torah sin divinidad. Esa Torah, automáticamente la tierra se quedó sin divinidad, vino el galut. No es un castigo, es la consecuencia natural. Un mundo sin Hashem es un golus. Y entonces, para corregir y reparar el golus, tenemos que conectarnos con el dador de la Torah. Y eso es una de las grandes importancias y enseñanzas de Torah Hasidut, que nos ayuda a entender la divinidad que hay en la Torah. Como en cada palabra de la Torah, también la parte revelada de la Torah tiene divinidad, tiene profundidad, tiene loikus, y eso es el Birkat Torah, y es la importancia de Birkat Torah. Y eso es lo que dice la parashá de esta semana. Yarov kamatar likhi, tizal katal imrati. Está la Torah revelada, Nigle, que es como lluvia. La Torah Nigle se llama lluvia de la Torah.
que viene a través de trabajo de abajo. Está el rocío de la Torah, que es el regalo, que es el Pnimius HaTorah. Los dos niveles de la Torah, Nigle Pnimius. Si vos querés estudiar Torah, acordate de decir Birkata Torah para conectarte con el Notena Torah, Hashem Hashem Ekra, Abu Godel Elokeinu, y ahí es donde tu Torah va a ser una Torah que tiene divinidad, y esa Torah es una Torah que trae Geulah al mundo, y eso es lo que estamos festejando en Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah, la alegría máxima que el Yehudí siente en la Torah, ese regocijo, esa alegría de la conexión con el Notena Torah que el Yehudí tiene a través del estudio de la Torah. Y por el final, terminar, que eso dice el Alter Rebbe, que las mujeres tienen también la mitzvah de estudiar Torah igual que los hombres. Tienen la mitzvah, ¿por qué? Dice el Alter Rebbe, por cuanto que las mujeres están obligadas de estudiar sus halajot. Como es sabido que la mujer no tiene la mitzvah de estudiar Torah por sí, pero como tiene los halajot, y los halajot de las mujeres son halajot que hay que cumplir 24 horas, hay halajot que están siempre, alajot que no dependen del tiempo, y frato los alajot que tienen que ver con emuná, con abat Hashem, irat Hashem, que para eso necesitas estudiar. Y entonces, como las mujeres necesitan estudiar Torah para saber cómo cumplir sus mitzvot, ellos también tienen la obligación de decir Birkat Torah. Es muy importante saber eso. A veces las mujeres están muy ocupadas y no tienen tiempo a hacer tefilá, y sobre tefilá hay también partes que es más obligado, menos. Birkat Torah es una de las cosas que las mujeres están obligadas igual que los hombres. Muy importante saber eso, que tenemos que decir todos los días Birkat Torah, y ahora que sabemos también la profundidad de eso, lo vamos a hacer con más kavaná, con más hayes, y después de eso empezamos a estudiar, que eso es lo que decimos Birkat Kohanim y la Mishnah de Eile Dvarim, que son la forma de cumplir el mitzvah de estudiar Torah, por lo menos de mínimo, y después tratar de estar en más shiurei Torah y estudiar, etc. Y acá no me puedo aguantar y tengo que contar la historia que ya escucharon de mí muchas veces, pero es parte de mi shlichut de contar esa historia, que mi mamá estaba en Yehidut, en audiencia privada con el Rebbe, en el año 5740, Tishrei. Ella viajó al Rebbe en el año 5740, 1979, viajó al Rebbe la primera vez, y estaba en Yehidus con el Rebbe, y ahí el Rebbe le dijo a mi mamá que el shlichut de ella es difundir entre todas las mujeres que tienen la mitzvah de cumplir y saber los 6 mitzvot generales que cada yehudí lo tiene que cumplir 24 horas, que es Emunat Hashem, y Ahdut Hashem, y Avat Hashem, y Irat Hashem, y no tener Chas v'Shalom idolatría, y no mirar los Tatura, Achei Levavchem, Achei Nechem, son los 6 mitzvot timidiot que dice el Chinuch, y para eso se necesita estudiar Hasidut, porque el único libro que explica esos 6 mitzvot es Torah Hasidut, que te enseña cómo tener Emunat Hashem, Ahdut Hashem, Avat Hashem, Irat Hashem, etc. Y entonces, por eso está ese shiur también, que empezó justo cuando, hace casi 30 años que ya estamos con este shiur, que empezó como continuación de ese pedido del Rebbe. Así que tenemos que saber la importancia del estudio de la Torah y la importancia de Birkat Torah antes del estudio. Y ahora que estamos entrando en los grandes días de Yom Kippurim, recibimos las segundas tablas, y después vamos a pasar a Sukkot y Simchat Torah, donde vamos a bailar con la Torah. Pedimos de HaKadosh Baruj Hu que cada uno de ustedes con sus familiares, que tengamos familias de Torah, familias donde nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras familias, que todos estén sumergidos y alegres y con ganas de estudiar Torah, que haya más shiurei Torah. Hoy en día no hay excusas, hay Baruch Hashem tantas formas, se puede escuchar shiurim online, y se puede estar en diferentes apps y diferentes lugares, y en todos lugares estudiar Torah. Puedes estar en la cocina y escuchar un shiur, aprovechar todo el océano de Torah que hay, y aprender más y más y más. Y lo más importante, pedir que ya venga la Geulah Shlema, Mashiach Tzidkeinu, este año, antes de Yom Kippurim, y ahí vamos a tener Mashiach Tzidkeinu, que nos va a revelar los grandes secretos, Torah Hadashah Mititeitze, que escuchemos los Hidushei Toire del Melech HaMashiach, los secretos de la Toire, con la Geulah Shleime, Hatimah Vegmar Hatimah Tovah, con Geulah